Buenas tardes y bienvenidos a este acto de presentación del ciclo Sorolla y los toros, un espacio cultural organizado por la revista Aplausos a iniciativa de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana. Como no podía ser de otra manera, hemos elegido el mayor referente cultural de la sociedad valenciana para esta puesta de largo, el Ateneo Mercantil de Valencia, cuya presidenta, Carmen de Rosa, será quien les dé la bienvenida a esta su casa. Doña Carmen, por favor. Muy buenas tardes a todos. Ilustrísimo señor don Javier Montero, secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, director general de Interior, autoridades, director de la revista Aplausos, director del gabinete de la Diputación Provincial, compañeros de la tertulia taurina del Ateneo, socios, socias, amigos y amigas, bienvenidos todos a este salón de actos del Ateneo Mercantil. Todos ustedes sabrán que en el Ateneo Mercantil presumimos de ser una institución con una vocación cultural muy clara, destinada no solamente a nuestros socios, a los que nos debemos por otra parte, sino también a la sociedad civil valenciana, que es nuestra razón de ser. Nos gusta llenar nuestros salones de ofertas y propuestas culturales como ciclos, talleres literarios, clubes de lectura, conferencias, conciertos, exposiciones, pero tener hoy, por tanto, la oportunidad de acoger en el Ateneo la presentación del ciclo de conferencias Sorolla y los toros que llevará a cabo la revista Aplausos de la mano de la Consellería de Justicia e Interior es por diferentes, no solamente aquí, sino también en diferentes ciudades valencianas con tradición taurina, nos llena sinceramente de orgullo. Así que muchas gracias por habernos elegido para la primera conferencia con la participación de Raúl Alonso, comisario de la exposición La Memoria Taurina del Ministerio de Cultura y Deporte. También sabrán ustedes que buena parte de los que están aquí, nuestra institución con 144 años de historia, tiene más que arraigada su vinculación con los toros gracias a esa tertulia taurina del Ateneo coordinada magníficamente por nuestro amigo Paco Roger, que es una tertulia de la que nos sentimos muy orgullosos por ser una de las más antiguas y asentadas de España. Así que muchas gracias a todos por su asistencia y devuelvo la palabra al conductor del acto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Nos honra ver una amplia representación política respaldando un acto taurino. Por eso es importante reconocer que esta tarde nos hemos reunido gracias a esa apuesta de la Generalitat Valenciana por fusionar dos artes como son el de la pintura y los toros. En representación, por tanto, de la Generalitat, el turno de palabra es para el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Javier Montero, que será quien de manera oficial inaugure y apadrine el ciclo Sorolla y los toros. Por favor, Javier. Muchas gracias. Presidenta, amiga, Carmen, director de la revista Aplauso, director de gabinete del presidente, empresario, amigo, Víctor Zavala, bienvenido. Querido compañero Arturo, director general de Interior, bienvenidos todos. Quiero, señoras y señores, dirigirles estas palabras desde la comunidad autónoma más taurina de España. Asimismo, es un honor dirigirles estas palabras desde la tierra de Joaquín Sorolla, pintor valenciano universal cuya luminosidad traspasó fronteras. Hoy es un día grande para el mundo del toro y de la cultura, dos elementos que se complementan porque todo es uno y uno es todo. La cultura con mayúsculas no se entiende
no entiende, de ideologías. La cultura, como irradiación de la creatividad humana, no tiene límite, solo tiene retos. Retos como el que tuvo el primer hombre conocido aquí en nuestra tierra cuando se puso delante de un toro. Un uro, podríamos mejor decir, ya en el siglo III a.C., y que quedó plasmado en el vaso de Giria, hallado en el Tosal de San Miquel. Retos como el que tenemos nosotros hoy en día de dar también luz a un aspecto de la cultura que, si bien siempre ha estado ahí, también ha tenido épocas oscuras o de discriminación. La tauromaquia es cultura. Como cualquier otra manifestación humana, es arte, es tradición, es arrojo. Es la lucha entre el hombre contra la bestia, instintiva y potente. Arte es una revolera o una chicuelina. Arte es un recorte o un quite efectuado por un recortador experto. Es momento de reivindicar el arte por el arte, la cultura por la cultura y los toros como componente de este vasto compendio. Artistas de todas las épocas han loado al toro por su belleza, por su trapío, por su fuerza, en la pintura, en la literatura, en la escultura. Tenemos manifestaciones humanas reverenciando al animal que mejor que nadie refleja la bravura. ¿Quién no conoce las palabras de Lorca sobre el duende del toreo? ¿Quién no tiene en su memoria los grabados de Francisco de Goya? ¿Quién no ha visto alguna vez el fresco del Palacio de Nosos? Pues bien, estamos en un momento que podemos calificar de relevante. Relevante porque el mundo del toro requiere de un impulso por parte de las administraciones que no queremos considerarlo como una cultura de segunda. La Ley 18/2013 de 12 de noviembre, califica la tauromaquia como un patrimonio cultural. Un avance jurídico necesario porque supuso un respaldo directo al mundo taurino. Luego vino el olvido, la discriminación, la dejadez. Las ideologías no entendían qué era realmente la tauromaquia. Pero quizá no quisieron tampoco entenderlo. Había que cerrarla y punto. Ahora, como digo, es el momento del retorno. Retorno por la puerta grande. Retorno basado en datos que demuestran que nuestra tierra es muchas cosas, pero que también es y piensa en taurino. No es casualidad el que más de 8.500 festejos de Bous al Carrer tengan lugar en más de la mitad de los municipios valencianos. Tampoco lo es el que tengamos ferias de repercusión internacional en Fallas, La Madalena, San Juan, Algemesí. Todo datos para la historia, para la tradición y para la cultura. Pensamientos avanzados habrá siempre. Por supuesto que hay que abrir nuevas vías. No obstante, no lo es menos el que las nuevas visiones no puedan ser exclusivas ni excluyentes. No pueden sustituir a lo que hay sin más, cuando eso que hay posee un bagaje igual o, ¿por qué no?, más sólido que lo que llega. Y el mundo del toro ha estado y estará presente. La actual Administración valenciana es garante de ello. Una muestra es este ciclo de sesiones en 13 municipios de la comunidad que va a glosar y a loar la figura de Sorolla y su afecto por los toros. Es un paso más, un paso de una secuencia de muchos. Agradecer, por tanto, a los organizadores de este acto su contribución a fortalecer la memoria taurina. Agradecer también a todos los presentes vuestra asistencia, prueba de que efectivamente este mundo sigue muy vivo. Mayoría silenciosa, pero mayoría. Ha sido un honor, como decía al principio, participar en esta inauguración. Punto de salida a una faena magistral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Sorolla y los toros es un proyecto cultural que vamos a llevar a cabo en aplausos de la mano de quien día tras día nos enseña a vivir el periodismo con pasión, veracidad e integridad. Nadie como él para desgranar las entrañas de este proyecto, porque si hay alguien que puede contarlo con belleza y profundidad,
Ese es el director, nuestro director de la revista Aplausos, José Luis Benlloch. Buenas tardes. Voy a ser breve. En realidad, todo lo breve que me permita una larga lista de reconocimientos justos y merecidos que han permitido sacar adelante esta iniciativa. Gracias a doña Elisa Núñez, consellera de Justicia e Interior, por haber respaldado este proyecto y por su posicionamiento de apoyo a la tauromaquia en general. En tiempos tan huérfanos de apoyos institucionales, no saben ustedes lo que los aficionados a los toros agradecemos el apoyo y el respaldo. No puede estar porque imprevistos de agenda de última hora se lo han impedido, pero el quien sí que está, como han escuchado ustedes, es Javier Montero, secretario autonómico y excelente aficionado, y también Arturo Alepuz Arrué, director general de Interior de la misma consellería. Tengo que decir que en sus manos, de la Consellería, está el buen gobierno de los toros en esta tierra. Un mundo, el de los toros en Valencia, que tiene una personalidad propia y consolidada, que debemos defender por encima de mimetismos y influencias externas. Valencia es Valencia y no es otra cosa. Y en ese perfil propio de generosidad y de mente abierta, de militancia en la cultura mediterránea, ha conseguido a lo largo de la historia del toreo sus hitos más importantes, siendo Valencia y no siendo otra cosa. Quiero agradecer igualmente la presencia de Vicent Huet, jefe del gabinete del presidente de la Diputación, responsable directo de la cuestión taurina, que asume el tutelaje de las dos grandes joyas de la corona: la Plaza de Toros de la calle de Játiva y la Escuela Taurina, baluartes del toreo que hay que defender, de los que cabe presumir y a los que hay que potenciar, fundamentalmente porque no nos debemos conformar. Están muy bien, pero son evidentemente mejorables. Agradecimiento que quiero hacer extensible a doña Carmen de Rosa, presidenta de esta entidad cultural de Puertas Abiertas, y en tanto en cuanto entidad que tiene siempre un hueco para la fiesta de los toros y para la tauromaquia. Muchas gracias. También a Paco Roger, el referente de la tertulia taurina, una tertulia taurina presencial en tiempos de tanto Internet y de tanta lejanía. Ellos son cálidos y son próximos. Agradecer a los compañeros de Aplausos por sacar adelante esta iniciativa y por mantener viva la única publicación periódica en papel que pervive en este mundo virtual de la actualidad. Aplausos nació cuando no habían revistas taurinas y se mantiene cuando no quedan revistas taurinas, estoy hablando en papel. Pervive asolerado, mayor, joven y con ilusión. Y todo ello gracias a los compañeros que hacen posible el que salga adelante todos los días. Es una revista, tenía escrito, veterana pero lozana, y así es. Y gracias a los compañeros de los medios de comunicación que he visto, que se han sumado con mucho cariño y con mucha disposición hacia el compañerismo a estar presentes esta tarde. Y gracias sobre todo a todos ustedes, al público, a los aficionados, sin los cuales todo esto no sería absolutamente necesario. Gracias al conferenciante, al que van a escuchar seguidamente, a Raúl Alonso, que disertará sobre Sorolla y los toros. Raúl, en términos taurinos, es un primer espada con una gran autoridad en la materia y un gran aficionado que les va a descubrir los más interesantes e inéditos detalles de la obra taurina de Sorolla. Pero antes de escucharle, toca que veamos el documental que hemos elaborado desde Aplausos, en el que hemos querido dar voz a los personajes del toreo actual y real. Una visión de Sorolla de los toros desde dentro, con todo el respeto a los grandes expertos, a los grandes estilistas, a los grandes conocedores de arte, pero pensamos que era necesario que también la gente del toro
las que lo viven a diario, puedan tener su opinión sobre alguien tan grande y tan referente como don Joaquín Sorolla. Les dejo con el documental. Insisto en el agradecimiento a todos ustedes por el apoyo al ciclo y por su presencia aquí. Yo sé que a la hora es un poco intempestiva, que hemos entrado en competencia con algo ahora mismo superpotente, que es el fútbol, por ejemplo, pero la lealtad es la lealtad y les agradezco especialmente que hayan venido. Muchas gracias. Aquí están. Voy a pedir que me hagan un quite que esté colocado blanquet, porque la escalera es terrible. Sí, para tú. Arte sobre arte, arte y más arte. El pincel, la espada, la paleta, el capote, el toro, el caballo, la naturaleza. También el entorno social reverberando en los tendidos de las plazas. Inspiración y técnica, arte en el lienzo y arte en la arena como argumento. Sorolla y los toros es una aproximación de dos universos, el de un genio de los pinceles y el de una cultura fuertemente enraizada en el pueblo español, con resultados deslumbrantes. No es Sorolla lo que se entiende como un pintor taurino, ni tampoco muy interesado en la temática taurina. Pero si las notas esenciales de su pintura son la luz, el paisaje, los colores brillantes, también los contrastes y las sombras, sin obviar su impactante dominio del movimiento y una magistral capacidad para penetrar en la intimidad de los personajes, necesariamente tuvo que sentirse atraído por las escenas taurinas, especialmente por el entorno de la tauromaquia. Y lo hizo, vaya si lo hizo, y con unos resultados fascinantes. Desde luego, si volvieran a hacer, siempre lo he dicho, me gustaría ser Sorolla como valenciano y como pintor. Para mí es el pintor de los pintores. Para comenzar tenemos que partir de la base que Sorolla fue un genio. Nació superdotado, nació con una sensibilidad muy aguda, muy fina para la luz, para traducirla en su cerebro y transformarla en pintura. Hombre, indudablemente para nosotros una satisfacción, un orgullo que tuviera esa relación con nuestro bisabuelo, que tuviera varias veces en el cortillo de cuarto y que se inspirara para pintar ese cuadro de encierro que pintó, ¿no? Yo cuando he tenido que hacer colecciones de ropa o para vestuarios, para las óperas, casi siempre he echado mano a los cuadros de Sorolla porque me han inspirado mucho. Veía este hombre que tenía un gran nivel para captar lo del lugar y el momento. Reconocido universalmente el pintor valenciano y silenciada, incluso cuestionada por los grandes expertos la importancia de la tauromaquia como fuente de inspiración de su obra, desde Aplausos hemos querido reivindicar la brillantez del maridaje Sorolla y los toros y lo hemos querido hacer desde las posiciones, desde las mismas tripas del toreo, de dentro a fuera, como los grandes banderilleros de la tierra. Para ello hemos viajado al escenario de sus principales creaciones de contenido taurino y hemos recabado voces y testimonios de quienes vivieron y viven las mismas sensaciones que los protagonistas de sus cuadros: el torero, el pintor, el ganadero, el diseñador, que le rinden, como no, admiración y ayudan a situar su obra, además de valorar el exacto y detallado conocimiento que tuvo del toreo, detalle que le sitúa por encima de descalificaciones partidistas coyunturales. Cuando entro precisamente
en este lugar donde es la salida, el patio de cuadrillas, donde se hace el pasillo a salir los toreros, dentro vuelvo a sentir la misma sensación cuando veo la obra pictórica de Sorolla, esa obra donde los toreros se preparan con el capote, liándose el capote, y yo me veo aquí dentro otra vez, y me he visto tantas veces cuando he toreado aquí en Valencia, ese clima y esa sensación de nervios, esa sensación de esperanza ante un público que está fuera esperando, vibrante, esa sensación la crea Sorolla con la pincelada, con el dibujo, con la gestualidad de sus movimientos de los toreros, con esa sensación a veces de miedo que está patente dentro de su carácter, dentro de esa obra. Ese contraluz que existe entre la luz y la sombra, entre la sombra y el sol, que crean lo que es el espíritu de la Plaza de Toros. Esa sensación la veo aquí dentro cuando veo la pieza, esa obra de Sorolla, que para mí es una obra maestra, porque cuando veo la obra entro inmediatamente en el clímax de ese cuadro. Y eso es una sensación que a veces me da escalofrío, precisamente porque he sido torero, porque he estado aquí, porque siento eso que me manda Sorolla, eso que no lo sé si el público en general lo sentiría, pero yo como torero, aquí dentro siento esa forma, siento esa sensación, y eso lo transmita con esa obra maestra que sin lugar a dudas es la perfección. Para mí es una obra inconmensurable, me encanta, es precioso. Para mí una de las características más importantes es esa sensación interior, ese vapor de miedo que se crea dentro de la obra. Esa sensación la tengo como torero porque la he visto, la tengo como pintor y la tengo como experiencia. Eso es tan difícil de captar que solo puede crear la genialidad de un pintor como es Joaquín Sorolla. Eso es imposible, nadie lo ha vuelto a hacer. Y eso lo crea con la gestualidad, con esa facilidad de dibujo que tiene para crear esa expresión. Fantástico. El maestro de la luz nos enseña a mirar. Yo me di cuenta estudiándolo en profundidad, él le gustaba mucho pintar a pleno sol. Entonces el contraste es vida, se ha dicho siempre. Jugar con el sol y la sombra, las partes frías de una pintura, la parte cálida, esos contrastes lumínicos, yo he aprendido, he intentado absorber sin caer en el pecado o en la tentación de copiarlo, sin mirar cómo manejaba el uso del blanco y de los cálidos. Eso sin duda es una influencia. Y luego la valentía de la pincelada. El maestro, claro, no nos podemos comparar con él, pero él sí tenía un trazo muy valiente, muy atrevido. Y yo creo que hay un paso más del impresionismo al realismo lumínico que manejaba Sorolla. Hay un puente entre el siglo XIX y el siglo XX y Sorolla puede ser el mejor eslabón. Pinturas amables, pues le gustaba el agua, le pintaba el sol, los niños jugando, los jardines. Entonces la tauromaquia tiene muchas facetas que podemos abordar y él focaliza sus temas en la parte más bonita, más estética, pues los paseillos, los garrochistas, los patios de caballos. Hay un patio en Valencia donde los toreros van a hacer el paseillo y es de notable calidad, o sea, todo lo que tocaba Sorolla es excepcional. A partir de esos años también está Ignacio Pinazo. A partir de esos años en Valencia se genera una, vamos a decir, escuela, que no es el nombre más idóneo para mi gusto, sino una corriente valenciana de una pintura muy luminosa. Muchas marinas, pero sobre todo un manejo del sol y de los contrastes lumínicos muy marcados. Y es Sorolla, sin duda, que influye en gran parte del resto de pintores del siglo XX. No solamente taurinos, sino una corriente muy valenciana, muy mediterránea, que se nota e incluso tiende a confundir a algunos espectadores o amantes de la pintura que no sean tan expertos.
pero sí marca sin duda, hay tres pintores maestros españoles que son Goya, Picasso y Sorolla, que de ahí, de esas tres raíces, brota casi el resto de pintura taurina que conocemos. No, hombre, los cabestros lo que pasa es que era una cruza de berrendo con un goterón de sangre brava. ¿Para qué? Para que tuvieran velocidad y resistencia, porque el ganado retinto pues tiene menos velocidad y tiene menos resistencia que el toro bravo, más en aquella época. Los toros bravos estaban más tirados al campo, como decimos nosotros, y se le echaba de comer a lo mejor 3 meses antes de empezar a lidiar, una cosa así. Era otra, ¿cómo diría?, otro manejo y otro toro. Y después los toros eran mucho más cerreros, porque no estaban tan manoseados como se manosean ahora los toros. Sí, una foto de, vamos, hay varias fotos de entonces del Cortijo IV, y una de ellas es que la hemos visto, yo tengo copia de la foto, tenemos ahí, que el que va delante de los bueyes con un caballo blanco, que es nuestro bisabuelo, ¿no?, el Patilla, haciendo un encierro, ¿no? Y entonces esa es una de las fotos que él, al verlo, pues le sirvió para inspirarse para el cuadro, ¿no? Hombre, bueyes, porque necesitamos los cabrestos para andar con el ganado, ¿no? El caballo igual, ¿no? Porque cuando ellos se compran la ganadería, se hacen ganaderos, al poco tiempo empiezan a criar, tienen yegua, compran yegua y empiezan a criar caballos porque era necesario, ¿no? Y los toros es lo que sacaban, unos para unos buenos, para otros malos y ya para otros regular, ¿no? Pero es que para tener una ganadería brava, cabresto y caballo son imprescindibles. Bueno, en aquella época. Y en esta, para unos sí y para otros no. Hay una cosa que después de 100 y algún año todavía los sastres no la hemos hecho. Fíjate este hombre qué visión tenía. Y era, tú te fijas en la caída de las esclavinas. La esclavina es esto, de un capote de paseo, y lo lleva puesto en el hombro como si fuera una capa de vestir, como una capa española. Tiene una visión que después de nosotros 100 y algo de años todavía no la hemos mejorado a lo que fue la pintura de aquella época, el cuadro. Y sacan la montera, que en muy poquito tiempo la va a sacar Joselito el Gallo. Y Joselito el Gallo marca el momento de esa montera que Sorolla pinta en el cuadro, con una diferencia que además Joselito el Gallo, en la corrida que torea en Valencia, pues se le ve cuando le cuelga un barbuquejo, porque entonces las monteras no iban refrenadas alrededor y había muchas posibilidades de el aire quitártela de la cabeza. Entonces se ponían un barbuquejo para que en momentos de viento o de movimientos un poco muy acentuados, ¿no?, se sujetara. La diferencia es que aquí ya Sorolla cambia en ese cuadro para la montera que tenemos todavía actualmente. Cuando me encargaron a mí para la Plaza de Madrid hace muchos años los trajes de los alguacilillos, tuve que echar mano para hacer una innovación y para ver cómo eran. Eché mano a cuadros y entre ellos el de Sorolla, porque se ve claramente cuando él pinta ese cuadro, saca el alguacilillo. Y veo que poco antes los trajes de alguacilillo eran lo mismo que en esa época y lo que hay actualmente. Es decir, él representa eso y perdura en el tiempo, se queda en el tiempo y para siempre. A mí siempre me ha asombrado este hombre, Sorolla, más que muchísimos pintores,
porque lo que él ve es lo que estamos manteniendo después de 100 años. Sorolla marcó mucho el estilo de Joselito el Gallo y de Belmonte, pero mucho más en Joselito el Gallo que de cualquier otro torero. Luego la influencia también la tuvo Manuel Granero. Pero en los tiempos actuales sería muy difícil interpretar, sobre todo el torero, interpretar la pintura de Sorolla con respecto al vestuario taurino. Y este año, el año 2023, que acaba de finalizar la temporada, pues os puedo decir que toda la colección de José Antonio Morante de la Puebla ha sido con una influencia, si no total, casi total, de Joselito el Gallo, porque yo se la presenté allí. Y Joselito el Gallo, todos sabemos que hasta el año 1920 el poder de este hombre era muy notable. Dicho lo dicho, y escuchando a los más estudiosos, y aun dando por cierto que a Joaquín Sorolla no le gustaban los toros, hay que convenir que pintó el toreo como nadie. No hay que extrañarse. Tampoco le gustaban a su amigo Blasco Ibáñez y escribió Sangre y arena nada menos. Es consecuencia de las mentes abiertas y talentosas. Gracias, 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 don Joaquín. Y ahora sí, es momento de conocer de manera más profunda ese acercamiento de Sorolla hacia la tauromaquia. Y lo vamos a hacer de la mano de quien más y mejor ha estudiado al pintor valenciano en el universo taurino. ¿Cuál fue realmente la vinculación de Sorolla con la tauromaquia? ¿Cómo se inspiró don Joaquín para captar esa sensibilidad de la fiesta taurina? Todas estas preguntas y tantas otras más encuentran respuesta en la ponencia de Raúl Alonso Sáez, del Ministerio de Cultura y comisario de la exposición La Memoria Taurina, que Valencia también ha tenido la oportunidad de disfrutar. Les dejo con Raúl Alonso y su ponencia Sorolla y su visión de la tauromaquia. Gracias, Raúl. Bueno, pues muchísimas gracias, autoridades, organizadores. Es un lujo estar aquí, de verdad, es un auténtico placer. Resulta a veces un poco complicado torear después de los grandes maestros que han intervenido haciendo unas valoraciones interesantísimas sobre el papel de Sorolla y su visión de los toros. Pero vamos a intentar hacer un pequeño recorrido sobre la importancia que la tauromaquia tuvo en Sorolla, que muchas veces nos creemos que se ciña a unas poquitas obras, algunos periodos muy concretos de su producción, pero yo quiero mostrarles cómo realmente eso no fue así. Prácticamente toda su vida la tauromaquia estuvo presente en la obra de Sorolla. Y creo que la mejor manera es de ver una serie de imágenes. Les había traído primero unas pequeñas imágenes introductorias, bueno, pues para contextualizar un poquito al maestro y que sepamos de lo que estamos hablando, aunque seguramente muchas las conocen. Sorolla nace en el año 63, queda huérfano muy joven, con apenas 2 años, es adoptado por sus tíos, con apenas 15 años ingresa en la Escuela de Bellas Artes y allí conoce a 2 personas determinantes en su vida, que será Juan Antonio García del Castillo, hijo del fotógrafo Antonio García Perís, que serán sus futuros cuñados y suegros respectivamente
padre y hermano de la que será su esposa. En el 85 se va a Roma con su grandísima obra El grito del Pelleter, algo que le estuvo ansiando irse a Roma, siendo muy joven. Ven ustedes que es una carrera muy precoz. Con apenas 25 años se casa con Clotilde García del Castillo, quien será su musa toda la vida, con quien tendrá 3 hijos. La figura de Clotilde García del Castillo es determinante en la obra de Sorolla. Y a partir del año 92 comienzan sus grandes triunfos internacionales, sus grandes premios, empieza a copar el mercado internacional, empieza con estas obras de realismo social, como esta que tenemos aquí abajo, esta triste herencia en la que estos niños son atendidos. A partir del año 1906 tiene todos los triunfos ya en París, en Londres, se consolida como uno de los grandísimos pintores europeos de su generación. Y en el año 1909 ocurre algo muy importante, le invitan a ir a Estados Unidos. Huntington, el fundador del Hispanic Society, le invita a ir y a hacer los 14 grandes paneles de la visión de España, de los que tendremos oportunidad de hablar en unos minutos. A partir de esa fecha, a partir de 1910, 1920, bueno, la conquista de Estados Unidos, su carrera realmente se convierte en algo meteórico. Compra la Casa de Madrid, diseña los jardines, y en el año 1920 sufre un ictus que le deja postrado, ya nunca más vuelve a pintar, y en el año 1923 fallece. Bueno, han sido unas pinceladas muy breves, pero quería hacerles un pequeño semblante biográfico, aunque sea de un modo muy sucinto y muy rápido, porque tampoco me quiero alargar en exceso, hay mucho que ver. Pero bueno, quería que tuvieran un pequeño contexto de quién es Sorolla, que supongo que muchos de ustedes pues de sobra lo sabían. Pero vayamos a lo que realmente nos interesa, y es realmente a la influencia y a la importancia que tuvo la tauromaquia en su obra. Se ha dicho mucho y se ha divagado mucho y se ha reflexionado mucho sobre si Sorolla era aficionado o no era aficionado. Pues posiblemente no era aficionado, pero para abordar la tauromaquia, un arte tan complejo, tan poliédrico, con tantas vertientes, quizá no hace falta ser aficionado, pero sí hace falta conocer muy bien la fiesta. Y Sorolla la conocía muy bien. Y para conocer algo hay que amarlo. Y lo van a entender ustedes. Cuando vean la conferencia van a entender que esto no es sencillamente expresar algo, no es copiar algo, no es hacer un cuadro. Es una temática que está a lo largo de toda su vida y que la aborda con especial mimo, con especial cariño, lo cual demuestra que por supuesto que la conocía, pero por supuesto que también la amaba. De otro modo no sería posible. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es la primera obra taurina documentada de Sorolla. Es un dibujo soberbio, 1880, 1884. Sorolla era un adolescente, aquí tenía 18, 19 años, era un adolescente antes de irse a Roma, en su etapa de formación, y hace este toro que ven ustedes aquí, este toro con pluma y tinta negra, fabuloso, en el que ya vemos perfectamente que es un toro de lidia, vemos perfectamente con que el animal se mueve ya con agresividad, está girando, vemos como en la parte superior. No sé si aquí hay alguna forma que tengo. Creo que esto es un cursor, me parece. Sí, creo que ustedes lo ven por ahí. Ven cómo en el morrillo él ya marca las banderillas, marca posiblemente el estoque. El toro se gira, se revuelve. Es un toro bravo que está con la cabeza alta y que realmente está en una actitud agresiva, una actitud de embestir. Pero vemos cómo Sorolla, desde muy joven, la tauromaquia aparece ya en su obra desde muy joven. Y esta foto que ustedes ven aquí es una foto del año 1885, es cuando Sorolla se va a Roma. Tiene la ansiada beca en Roma, que él tanto luchó por ella, y cuando va a Roma, una de las primeras cosas que hace es se autorretrata, se fotografía vestido de torero. Y se hace varias fotografías, hay un reportaje completo en el que podemos ver a Sorolla vestido de torero, un joven Sorolla con apenas 20 años en Roma, y ven ustedes cómo es curioso que se autorretrata vestido de torero. Y creo que es bastante llamativo cómo la tauromaquia vuelve a tener importancia nuevamente, ya no solamente en su obra, sino en su biografía.
Y también eso es algo que les quiero mostrar, cómo no solamente la obra de Sorolla está marcada por la tauromaquia, sino como hay muchos aspectos biográficos en los que la tauromaquia es determinante a lo largo de la vida de Sorolla. Pero vean ustedes qué maravilla de dibujos. Estamos hablando del año 87, es la época de Roma, la época final de Roma, cuando ya va a volver a Madrid, Sorolla, en el que hace este soberbio dibujo a tinta de una suerte de varas, en el que vemos toda la agresividad del momento, toda la violencia del instante, cómo realmente el toro embiste con fuerza, cómo vemos el caballo que se retuerce, es una obra muy en la línea de la que han visto ustedes antes, en tinta, todavía es un Sorolla que no tiene mucho que ver con lo que luego fue, es un Sorolla todavía muy lineal, en el que la línea todavía tiene un protagonismo que luego irá perdiendo conforme vaya evolucionando su obra, pero ven perfectamente cómo se ve perfectamente los cuartos traseros del toro que embiste con fuerza al caballo que nuevamente se retuerce, este caballo sin peto. Y esta otra obra, que también es de la misma época, de este Sorolla joven, este Sorolla en una etapa de formación, en el que vemos una serie de apuntes taurinos, en el que vemos un torero aquí que está como pidiendo permiso, otro torero por aquí, nuevamente vemos una suerte de varas, en el que vemos aquí un toro que embista un caballo y están como haciendo un quite, está el toro por aquí embistiendo el caballo. Aquí vemos el perfil de un torero. Es decir, la tauromaquia está presente en Sorolla desde muy pronto, prácticamente desde que él empieza a ser pintor, desde que él quiere ser un artista, la tauromaquia está presente. Posiblemente esta obra que tienen ustedes aquí, de 1887, de este periodo que va pues desde el final de su estancia en Roma y ya su vuelta a España, es una de sus primeras grandes obras taurinas. Es una obra que se ha titulado Antes de la fiesta, el año 1887, en el que vemos ya cómo realmente hay un estudio ya realmente de lo que es ya una escena taurina. Vemos cómo a Sorolla le interesa mucho este momento previo al inicio del festejo. Lo veremos luego después en otras obras que hemos podido ver antes en este precioso vídeo que hemos podido ver antes. Este momento de tensión, de nervios, de incertidumbre, en el que los toreros se preparan para salir al ruedo, los alguacilillos, el ruedo al fondo, este arco, esta luz que entra, este contraluz que produce, todos los detalles de todos los pintores, y vemos cómo ya la línea va desapareciendo y va siendo presente ya lo que va a caracterizar a Sorolla, la luz y el color, porque realmente en la pintura hay dos grandes tradiciones, la tradición de la línea y la tradición de la luz y del color, que es de la que bebe Sorolla, que viene desde la pintura de Velázquez, desde toda tradición española. Pero vemos como aquí realmente ya está la tauromaquia ahí. Es una obra que le dedica a su amigo Elegido, al que luego retrata, Antonio Elegido, fue un amigo de Sorolla, y bueno, pues este es el retrato de la persona a la que le dedica y a la que le obsequia con este cuadro. Pero en esta etapa de formación, esta etapa ya de año 1888, ya Sorolla ha vuelto a España, está ya forjando una carrera. Está esta obra tan interesante y mucho más interesante aquí, en Valencia. No olvidemos aquí la importancia que tiene el festejo popular. Sorolla también se interesa por el festejo popular. Y lo que estamos viendo aquí precisamente es un festejo popular. Es una capea en Torrente, año 1888. Y cómo Sorolla capta perfectamente un momento en el que el toro, podemos ver aquí perfectamente como el toro, aquí vemos los cuernos del toro, embiste una talanquera y la gente sale corriendo, despavorida, ante la embestida del toro. Vemos aquí una mujer que lleva un bebé encima, otro niño aquí pequeño, cómo las mujeres huyen, salen corriendo, las personas que están encima de la talanquera se caen hacia el interior, por aquí varias personas corriendo. Capta la violencia del momento en el que el toro embiste, pero nuevamente la tauromaquia está presente, y ya no la tauromaquia de las grandes plazas, la tauromaquia de los pueblos, la tauromaquia del festejo popular. Y esta obra, que no es de las más conocidas de Sorolla, pero que me parece una obra interesantísima, no se puede entender sin saber algunos objetos que tenía Sorolla en su casa, que muchas veces la gente no tiene por qué saberlo. Por ejemplo, en el Museo Sorolla de Madrid se conserva esta foto, tiene una colección fotográfica muy interesante. ¿Y qué es esta foto? Es un festejo popular, es una plaza de carros.
forma parte de la colección privada que tenía Sorolla. Sorolla tenía esta fotografía, tenía reportajes fotográficos en los que estaban fotografías como esta. ¿Qué quiere decir eso? Que el festejo popular no solamente estaba presente en su obra, sino que estaba presente también en las bases sobre las que él creaba su propia obra. En fotografías como la que tenemos aquí, que se conserva en el Museo Sorolla de Madrid y que forma parte de su colección particular, era de las imágenes que él tenía. Y lo que estamos viendo, creo que todos ustedes lo pueden ver claramente. Es una plaza de toros de un pueblo instantes antes de celebrarse un festejo taurino. ¿Qué quiere decir? Que Sorolla también se interesó, y se interesó mucho, por el festejo popular. Y lo están viendo aquí perfectamente. Y también se interesó por los cosos, por el lugar en el que se celebran las corridas de toros. Estos dos detalles de la Plaza de Toros de Valencia, que son absolutamente maravillosos, en los que Sorolla comienza a coquetear con el escenario, con la Plaza de Toros. La Plaza de Toros por dentro, esta imagen preciosa de la Plaza de Toros, este boceto, este esbozo que vemos aquí con el público, son imágenes en las que ya da la sensación que tiene en la cabeza un proyecto mucho más ambicioso del que hablamos ahora después. Y, por ejemplo, este dibujo, que no sé, bueno, sí se ve en la imagen, es un dibujo también del interior de una plaza de toros, con una escena taurina, es un dibujo muy poco conocido, del año 1889, un dibujo a lápiz, en el que nuevamente volvemos a ver el interés de Sorolla por los cosos, por el escenario, por el lugar en el que se celebran las corridas de toros. Fíjense ustedes que estamos hablando de obras, estamos moviéndonos ahora por el año 1888, 1890. ¿Qué quiere decir? Que todavía estamos hablando de un Sorolla joven. Y vean ustedes ya la cantidad de obras de temática taurina que hemos visto. Y todavía, insisto, estamos hablando de un Sorolla joven, aún no ha roto como gran maestro. Y vean ustedes cómo la tauromaquia está presente desde que prácticamente era un adolescente. Fíjense ustedes en esta soberbia acuarela maravillosa, en la que nuevamente se interesa por la suerte de varas. La suerte de varas es algo que interesó a todos los pintores. Prácticamente desde el siglo XVIII ya nos encontramos con imágenes de la suerte de varas. Piensen ustedes, es uno de los momentos más importantes de la lidia del toro, y mucho más en finales del siglo XIX y principios del XX. La suerte de varas era lo que marcaba la bravura del toro. Lo sigue haciendo ahora, pero antes mucho más. Prácticamente todo giraba en torno a la suerte de varas. Nuevamente estamos en una obra en la que se marca la violencia del momento. El toro, vemos los cuartos traseros, embiste, vemos aquí a los peones que protegen también a un picador que ha caído, un caballo herido, esta pincelada suelta, esta factura ágil, directa, pintado en acuarela, una técnica compleja que obliga a ser muy rápido, a ser muy ágil. Y realmente para pintar esto Sorolla, ¿qué demuestra? Demuestra un conocimiento profundo de la tauromaquia. Y lo que les decía al principio, yo no estoy haciendo aquí diciendo que si fuera aficionado o no lo fuera. Conocía perfectamente la tauromaquia y la amaba, porque si no, no se podían hacer obras de la calidad de lo que tenemos aquí delante. La suerte de varas, como les decía, Sorolla bebe también de la tradición existente. Ya en 1793, Goya hace esta fantástica suerte de varas, esta muerte del picador que se conserva en Gran Bretaña, en Londres. O ya mucho más recientes a Sorolla, estas obras de Fortuny, con un lenguaje ya mucho más similar al que Sorolla va a desarrollar, que perfectamente Sorolla conoció, esta que estamos viendo aquí, este picador herido de la colección Carmentise de Málaga, o este otro corrida de toros con una suerte de varas nuevamente del Museo del Prado, en el que vemos que el lenguaje, bueno, hay unas ciertas similitudes. Sorolla bebe también de todo esto. Es contemporáneo de una pintura y de unas corrientes pictóricas de las que él es partícipe y de las que él participa, lógicamente. En el año 1800, estamos viendo obras ya de 1890 y algo, esta que tenemos aquí. Sorolla se embarca ya en el primer gran proyecto taurino, que es un cuadro que antes hemos visto en el vídeo, es un cuadro que le resulta complejo de hacer, es una composición de grandes dimensiones, una composición compleja, que es esta que tenemos aquí, que se llama Antes de la corrida, la hace en torno a 1900, pero desde 4 o 5 años antes ya Sorolla estaba trabajando en esta obra. Es una obra de la que Sorolla se la toma con mucho esmero y con mucha dedicación. No es una obra ni mucho menos que Sorolla improvisa, es una obra que está muy bien documentado cómo la trabaja mucho,
hace muchas obras, hace muchos estudios previos para llegar a ella, lo cual demuestra nuevamente el interés y la dedicación que le presta a esta obra taurina, titulada Antes de la corrida, en la que nuevamente volvemos a ver el interés de Sorolla por estos momentos previos a la salida al ruedo. Conservamos muchas cartas de Sorolla y en algunas de ellas hace referencia directa a este cuadro o a proyectos previos a este cuadro, en el que vamos viendo realmente lo que él quería. Dice, en una carta a su amigo Pedro Gil Moreno de Mora, en el año 1895, dice: «Estoy componiendo un cuadro tamaño natural para el salón. El asunto es una corrida de toros en un pueblo. Te llevaré el boceto para que me digas tu opinión. Puede ser una cosa hermosa, de color y líneas y de un acorde raro, dada la pintura que dan a las paredes de las casas». Finalmente no hizo la corrida del pueblo. Vuelvo a marcarles la atención cómo a Sorolla el festejo tradicional, el festejo popular le interesaba. Finalmente no fue lo que hizo, pero en una carta posterior, del año 96, ya dice, refiriéndose ya al cuadro que ustedes tienen ahí en la pantalla: «El momento en que la cuadrilla se prepara para salir al redondel, el efecto de la luz y el color local son estupendos. Si logro arrancar algo de aquello, habré hecho un gran trozo de pintura». No se refiere precisamente a este cuadro y la tauromaquia de un modo despectivo o de un modo secundario o de que no le interese. Creo que lo que está hablando aquí perfectamente es que la tauromaquia le interesaba y se tomó muy en serio la realización de este cuadro que ustedes ven aquí, que, como antes podíamos ver en el vídeo, refleja una escena que se sigue produciendo a día de hoy. Es el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de Valencia, con los toreros instantes antes de salir al ruedo. Sorolla, para hacer este cuadro, hizo multitud de estudios previos, como les digo, lo cual demuestra el tremendo interés que se tomó en la realización de esta obra. Y prueba de ello, por ejemplo, está en este dibujo que les pongo aquí. Les he traído una pequeñísima selección de los dibujos que hizo. Son dibujos que no son muy conocidos, que se conservan en su mayoría en el Museo Sorolla de Madrid, pero en el que vemos cómo ya empezó a trabajar y empezó a divagar sobre la composición, empezó a estudiar cómo abordar una escena taurina de estas características. En esta obra que tenemos aquí, vemos precisamente cómo uno de los banderilleros se cubre la cara en ese contraluz que hay de la luz que entra potente desde el ruedo, esa luz que lo invade todo. Mientras que los toreros están en esa penumbra, vemos cómo está aquí la penumbra, cómo le da la sombra aquí al banderillero, cómo probó varias disposiciones del banderillero, y finalmente la que hizo es esta, que ven ustedes aquí, que se asemeja mucho a la de arriba, en la que vemos perfectamente cómo este torero de aquí se cubre la cara mirando hacia la luz del ruedo. Este es el dibujo preparatorio de esa parte de la escena. O este bellísimo dibujo en el que vemos también a los toreros antes de salir, con la cabeza del caballo. Y sobre todo, si ustedes se fijan en este personaje de aquí, este personaje se corresponde con el que luego después, en la escena final, es este de aquí, el que modifica ligeramente la disposición, pero vemos la pierna adelantada, es el que protagoniza esta escena tan bella en la que el monosabio ayuda a calzarse al torero, pero vemos que es el mismo, que tiene el capote sin liar aún, este capote precioso que a base de grandes pinceladas cuelga de aquí, y es el mismo en el que ya Sorolla andaba ya dándole vueltas con este dibujo precioso, dibujo preparatorio. Vean ustedes también este dibujo bellísimo. Todos son dibujos preparatorios, como les digo, les he traído muy poquitos, pero hay decenas de dibujos preparatorios para esta escena, en el que nuevamente marca el contraluz, marca la sombra en la cabeza del caballo, marca la sombra en el monosabio que está aquí. Y como dato curioso, les quería poner en contexto esta obra de Sorolla con la pintura de su época, como antes les he hecho. En el año 1900, es decir, en el mismo año que Sorolla está haciendo estos dibujos preparatorios para antes de la corrida, se hace este dibujo también. ¿Y quién hace este dibujo? Lo hace Pablo Picasso. Pablo Picasso en el año 1900 hace este estudio de picadores. Es un dibujo que está en el Museo Picasso de Barcelona. Pero ven ustedes como en esencia lo que están mostrando los dos, Picasso y Sorolla, es lo mismo. Dos pintores con un lenguaje tan diferente, con una naturaleza tan diferente, con unos intereses tan diferentes, pero por encima de todo eran artistas. Y por mucho que a alguien le pueda llamar la atención, ambos, en Picasso no hay ninguna duda, ambos amaban y conocían la tauromaquia. Como lo pueden ver ustedes, vemos aquí este picador y vemos aquí este picador.
que a veces nos cuesta establecer una relación, que Picasso y Sorolla eran contemporáneos, hacían obras, en muchos casos, análogas, como pueden ver ustedes aquí. Este picador de Picasso, este picador de Sorolla. Fíjense ustedes, por ejemplo, en este estudio que hace también para antes de la corrida, en el que aprovecha y hace también un busto de su esposa. Cómo reaprovechaba también. Si giramos el dibujo, vemos aquí el busto de su esposa Clotilde, en este dibujo, en el que nuevamente sigue divagando y sigue buscando soluciones para el picador de la escena. Fíjense ustedes la cantidad de dibujos preparatorios que hace para este cuadro, lo cual demuestra, como les decía antes, el mimo y el gran trabajo de documentación que hizo Sorolla para hacer esta obra. Finalmente, de aquí sale esto que ven ustedes aquí, esta imagen de la parte derecha del gran cuadro, en el que vemos a este picador en penumbra, soberbio, resuelto a base de grandes pinceladas, de efectos de luz, en los que realmente la ausencia de luz protagoniza el momento, pero todo parte de aquí, parte de este dibujo que hace Sorolla para llegar a esa solución. Fíjense ustedes qué maravilla el dibujo, en el que realmente podemos ver aquí ya la cuadrilla en contraluz, cómo la luz está fuera y todos están en sombra. Todo lo que estamos viendo son sombras, es un dibujo hecho a base de sombras que finalmente se materializa en esta escena que ven ustedes aquí, en el que podemos ver todos los detalles que por otro lado Sorolla ha estudiado y analizado. Las castañetas, el capote de paseo, las monteras, todos los elementos que componen el traje de luces, las chaquetillas, todo lo analiza y todo parte de estos dibujos en los que él juega con la penumbra que ustedes ven aquí. Fíjense ustedes este watch, este dibujo a tinta soberbio también, en el que vemos realmente cómo aquí ya la composición está prácticamente cerrada, es un estudio en el que ya vemos cómo todo ya está funcionando y ya está en un paso previo a la gran obra. Les traigo este cartel, bueno, pues como un pequeño guiño, cómo realmente eran los carteles que de sobra ustedes conocen, un cartel de 1900 de Valencia. Fíjense qué diferencia de esta imagen y lo que Sorolla hace, pero bueno, es un cartel de las corridas de esa época en Valencia. En 1900 muchos pintores pintaban tauromaquia, han visto ustedes a Picasso antes, y les traigo este cuadro, podría haberles traído muchos más. Este es un cuadro de José Villegas que se titula La muerte del maestro, año 1899, contemporáneo del cuadro que acabamos de ver de Sorolla, que es este que ustedes ven aquí, el que acabamos de ver. Pero quiero que vean cómo Sorolla aborda la tauromaquia de un modo muy diferente. Mientras que Villegas se detiene en esa parte trágica, el torero muerto, toda la cuadrilla, velando el cadáver del maestro que acaba de fallecer, Sorolla se detiene en otra cosa, se detiene en la luz, se detiene en el instante, se detiene en la importancia de las expresiones de cada uno de los toreros que van a salir, cómo son dos formas muy diferentes de abordar la tauromaquia, cómo lo que les decía antes de un fenómeno tan complejo como la tauromaquia, un arte tan poliédrico, permite expresiones tan diferentes, todas ellas están hablando de la tauromaquia. Este cuadro en concreto a Sorolla no le gustó, y hay cartas en las que habla como el cuadro de José Villegas da una visión de la tauromaquia que a Sorolla no le interesó mucho. Por eso lo traigo, para que vean cómo es una oposición. Realmente a Sorolla no le interesó ese cuadro, pero son dos visiones diferentes de la tauromaquia. Sorolla fue un gran retratista, y yo creo que se desconoce que realmente también abordó la tauromaquia desde el punto de vista del retrato. Y hay algunos retratos bastante desconocidos, como este que ven ustedes aquí, este retrato de un picador del año 1909, antes de abordar otros grandes proyectos. Es un retrato fantástico. Se ha querido ver a Antonio Luca, el Gordo, un picador de la época, lógicamente, de Sorolla. No es un dato tampoco quizá muy relevante, tampoco está muy clara la identidad de este picador. Lo interesante es ver cómo aborda el género del retrato y la figura humana, y nuevamente la tauromaquia vuelve a estar presente, en una obra bastante desconocida. Vemos cómo nuevamente lo resuelve a base de grandes pinceladas, cómo el traje del picador, la chaquetilla, está resuelta con absoluta maestría. Fíjense ustedes qué pinceladas tan gruesas. Todo es luz, todo es color, la línea ha desaparecido. Esos fondos neutros, yo lo veo muy en relación con el coreano de Zuloaga, que lo había hecho unos años antes, pero son dos composiciones similares, dos picadores sentados de perfil, con estos fondos neutros tan velazqueños, tan deudores de toda la tradición pictórica española.
en el que con el lenguaje de Zuloaga y con el lenguaje de Sorolla, los dos nos muestran una escena parecida. Ese picador, ese torero a caballo sentado en una silla, posiblemente instantes antes de saltar al ruedo. Fíjense qué curioso y qué bonito estos remates del castoreño de color rojo, tan diferentes a los que hay ahora, negros, tan bellísimos. Pero pinta más picadores. Este otro retrato también es de Sorolla, está en el Museo de León. Son dos picadores, de que volvemos a ver nuevamente cómo aborda el género del retrato, la tauromaquia vuelve a estar presente y vemos un picador en un contraluz. Es una obra que también tiene algo que ver con la que acabamos de ver antes, esa salida de la cuadrilla a la Plaza de Toros, este contraluz, otro picador aquí, instantes antes de salir al ruedo, en el que podemos ver estos dos retratos soberbios de dos picadores realizados por Sorolla. En el año 1909, Sorolla obtiene o recibe el mayor encargo de su vida. Conoce a Archer Milton Huntington, el fundador de la Hispanic Society de América, una institución de enorme importancia e interés. Y su fundador le invita a Sorolla a ir a Nueva York a exponer y le encarga el gran trabajo, el monumental trabajo de los 14 paneles de la visión de España. Es un proyecto que va a ocupar el trabajo de Goya durante años, en el que tendrá que hacer un profundo trabajo de investigación y de preparación para la elaboración de estos paneles. Realmente él hace una visión de diferentes regiones españolas y para cada una de ellas él selecciona aquellas escenas que le parecen más significativas. Y cuando aborda Andalucía, entre los cuadros que realiza son dos escenas taurinas, que son las que se corresponden con las que ustedes ven aquí abajo, el encierro, y aquí ven un poquito también este paseillo en la Maestranza de Sevilla. Son dos cuadros que realmente le van a llevar muchísimo trabajo. Antes veíamos a Antonio Miura, con quien también yo he tenido la oportunidad de hablar bastante de este cuadro y de la relación que tuvieron la familia Miura con Sorolla. Este primer panel que realiza para la Hispanic Society es un panel de grandes dimensiones, es este que ustedes ven aquí. Se llama El encierro, lo hace en el año 1914, se encuentra actualmente, sigue estando allí en la Hispanic Society de Nueva York. Y para realizar este cuadro, Sorolla se documenta y realmente ¿dónde va? Va al lugar donde viven los toros, va a las dehesas. Primero viaja por Salamanca, visita diferentes ganaderías. De los viajes de Salamanca tampoco obtiene demasiada obra. Y después se va a Andalucía, con diferentes contactos y por medio de diferentes amigos. Va a Andalucía, se pone en contacto con la familia Miura y se documenta muy bien para hacer esta obra. Esta obra implica también un conocimiento de lo que son todas las tareas y las labores del toro en el campo. Este cuadro verán ustedes como el análisis y el desarrollo de esta obra, nada es casual, todo responde a una lógica y a un conocimiento de la tauromaquia en el ruedo, de la tauromaquia en el festejo popular y de la tauromaquia en el campo, del toro en el campo. Conocemos que Sorolla adquiere una serie de fotografías. Antes Antonio Miura mencionaba una de ellas, esta de aquí, en la que el famoso Patillas está aquí acosando un toro en un encierro. O aquí tenemos esta otra, en la que vemos también cómo un encierro de toros se aproxima a las corraletas de la finca de Miura, de la que hablaremos ahora. Son dos fotos de Emilio Biucci, uno de los grandes pioneros de la fotografía en España. Dos obras anteriores a cuando hace Sorolla sus obras, pero podemos ver cómo ya Sorolla, aparte de los apuntes y pinturas al natural que hace, se documenta, adquiere fotografías para ver realmente cómo eran estas tareas. Y también conservamos una documentación epistolar que hace Sorolla y que envía a su esposa en concreto, en las que hace referencia ya a estos trabajos. Tenemos esta carta del año 1814 que Sorolla escribe a su esposa Clotilde, en el que dice: a las 2 de la noche fuimos a ver el encierro de los toros de Miura, cosa fantástica y dramática. La noche era fresca en extremo por la humedad, pero no me pesó el haberlo visto. No parece que esta carta esté hablando de un espectáculo que le haya resultado incómodo o que no le haya gustado o que le haya resultado antipático.
muy en contra, habla de algo fantástico, dramático y que no me pesó haberlo visto. En otra carta de ese mismo año, su esposa: me voy ahora a dar un largo paseo en coche por las Delicias, pues quiero conocer la ganadería Miura y su casa de labor, por si decido buscar el cuadro allí en vez de la maestranza. Si esto es posible, trabajaré con mayor rapidez y el medio será más apropiado. Hay muchas cartas en las que habla de tauromaquia Sorolla. Por eso digo que no solamente es la pintura, sino todo lo que hay alrededor, cómo la documentación demuestra que conocía y que amaba la tauromaquia. Llego ahora de trabajar en el tentadero de Miura, en Cuarto. Ahora hablaremos de Cortijo Cuarto. Necesitaba hacer un buey careto. Es curioso esto, un buey careto. Y el que hay es tan fiero que había que hacerlo por un estudio. Lo he hecho con bastantes fatigas, pues no estaba quieto un momento. Habla del buey. Llego del campo, donde he aprovechado mi tiempo haciendo el buey. Es magnífico el original y tiene unos puñales que meten miedo. Son 2 ejemplares magníficos de la ganadería de Miura. Estas cartas demuestran la cantidad de documentación, de trabajo, de viajes que hizo para realizar este cuadro que ustedes están viendo. Piensen que Sorolla pintaba mucho al natural. Esta foto no se corresponde con esta obra, pero sí quería que vieran cómo pintaba Sorolla, cómo hacía los apuntes, cómo Sorolla llevaba su caballete, plantaba un lienzo y se ponía a pintar. Y pintaba a los caballistas, pintaba los motivos que tenía que hacer y pintaba in situ, como pueden ver en esta foto que tienen ustedes aquí. Y para hacer esta gran obra que estamos viendo, este encierro, esta obra monumental, como ustedes se pueden imaginar, hizo multitud de estudios previos. Como por ejemplo este que ven aquí, en el que estamos viendo toda esta parte de aquí, como Sorolla previamente ya la había estudiado, ya la había analizado, ya había hecho estudios anteriores. Lo que estamos viendo son unas vías de ferrocarril, unas vías que se corresponden con la estación de Los Merinales, una estación que estaba próxima al lugar donde se encuentra esta finca, dato corroborado por Antonio Miura. Una estación de tren donde embarcaban los toros fundamentalmente que venían a las plazas del norte, la estación de Los Merinales, y estas son las vías de esa estación que cruzaba por la antigua finca de los Miura, que no era Zahariche, sino que era el Cortijo el Cuarto, que era donde tenían los Miura antes los toros. Y aquí vemos otro estudio, que es precisamente para analizar, estudiar y buscar soluciones para esa parte de ahí. Eso es lo que pinta en este estudio Sorolla, en el que podemos ver precisamente la finca de los Miura, que es el Cortijo el Cuarto, donde tenían anteriormente los toros, que es esta finca, esa pequeña torre que ustedes ven ahí, que se corresponde también con esta que ustedes ven ahí, que es exactamente esta que ustedes pueden ver ahí. Ese es el Cortijo el Cuarto, donde estaban los toros de Miura, la finca, la casa de labor, el caserón, donde estaban, digamos que desde el que se gobernaba la ganadería de Miura. Y si se fijan ustedes, este torreón que se ve aquí, esta atalaya, es la misma que se ve ahí. No sé si ustedes lo pueden ver. Esa atalaya que se ve ahí es la atalaya del Cortijo el Cuarto y, como les digo, corroborado por Toto Miura, con el que tuvimos la oportunidad de hablar de este asunto. Miren, les comentaré una curiosidad. En las colecciones del Museo Sorolla hay un cencerro con el hierro de Miura, que obviamente no está expuesto, pero se conserva en el museo. Es decir, cuando estuvo allí, le regalaron un cencerro de un buey, y lo tenía en su casa. Miura todavía, en las colecciones del Museo Sorolla, se guarda ese cencerro con la A de Miura. Fíjense ustedes, para hacer esta composición, cómo va evolucionando el trabajo de Sorolla, cómo empieza con este dibujo, que realmente son unas poquitas líneas. Después, cómo va creando un cuerpo, cómo va creando un volumen, cómo va creciendo. Y después, cómo hace este estudio soberbio del garrochista que tenemos aquí. Es un estudio que se conserva en la colección Carmen Thyssen de Málaga. Cómo va pasando de aquí, aquí y aquí. Cómo todo tiene una lógica, cómo todo es fruto de un estudio, cómo todo responde a un trabajo de documentación tremenda. Vean ustedes cómo pinta, cómo hacer estos estudios de los bueyes, de todos los animales que forman este encierro.
o como vemos aquí el famoso buey careto que él mencionaba en sus cartas, bueno, que después, con diferentes interpretaciones, parece que utiliza esta cara aquí. Son todo estudios previos para este soberbio y fantástico cuadro del encierro. No me quiero alargar en exceso, el acto ya está siendo largo, pero bueno, quiero concluir también con algunas obras que hace también para el otro gran panel que hace también para la Hispanic Society, que es este paseillo fantástico que hace, en el que para la realización de este panel hace una serie de estudios previos, este que vemos aquí, este watch de la suerte de varas, que realmente lo que estamos viendo es la maestranza de Sevilla. Vemos con qué maestría juega con las luces y las sombras, cómo con toques negros hace el sombreado, cómo con apenas unos pequeños trazos marca la embestida del toro al caballo, cómo con estos trazos grises marca esta zona en sombra. Finalmente ha desaparecido la línea, todo es luz y color, no hay nada más que luz y color. Luz, color, ausencia de luz. Y conservamos muchas cartas también en las que Sorolla hace referencia a la realización de este segundo panel que hizo para la Hispanic Society, en el que este watch es muy probablemente un estudio previo, no se corresponde con la composición final, pero sí es uno de los estudios previos que hizo. Vemos como dice en carta a su esposa del año 1914, dice: «Fui pues a los toros con los parladé, y allí en su palco descansé sentado y sin mojarme. Fue más distraído, pero sin color. El tendido era todo negro por estar todos con el paraguas». Es decir, el día ese que fue a los toros llovió, con lo cual no les sirvió mucho los apuntes que tomó ese día. Pero la misma carta dice: «Comí en la casa de Parladé con otros artistas como Gonzalo Bilbao, maestro del artista Juan Lafita y Díaz». ¿Quién era Juan Lafita y Díaz? Estamos viendo cómo Sorolla se relaciona con los artistas de su época. Juan Lafita y Díaz era el autor del cartel de ese año 1914, del cartel de la Feria de Abril. El cartel lo hizo Juan Lafita Díaz, con lo cual Sorolla se pone en relación también con los artistas de su época, con los artistas que estaban trabajando en tauromaquia precisamente entonces, y se reúne con ellos en Sevilla. Finalmente, la obra que hace es esta obra. Los toreros Sevilla lo hacen en el año 1915, está en la Hispanic Society en Nueva York, lo pinta posiblemente entre febrero y mayo, pero antes de hacer la obra vuelve a hacer un trabajo de documentación arduo para hacer estas obras. Conservamos muchos dibujos también, muchos dibujos preparatorios para la realización de esta obra. Dibujos en los que ven ustedes cómo analiza los detalles, los pormenores del graderío, el tabloncillo, las arcadas de las gradas de la maestranza, estudios muy pormenorizados y muy detallados de toda la arquitectura de la maestranza, balaustrada, etc. Este fantástico estudio en el que ya vemos cómo ya la composición ya es prácticamente la definitiva, como vemos que es lo mismo, ya realmente él trabaja. Y como también sabemos que Sorolla se documentó a la hora de hacer los retratos de cada uno de los toreros. Y realmente creó una composición, creó un collage. Este cartel nunca se pudo producir. Y realmente él fue trabajando con fotografías, con imágenes, con estudios, para crear esta composición que ustedes ven aquí. Vemos cómo este personaje de aquí se inspiró en la imagen de Félix Robert, el torero francés, que fallece en el año 1916, y parece que este bigote que lleva aquí se ha querido interpretar con este torero que vemos aquí. Incluso veíamos antes la fotografía de Gallito. A Gallito se le ha querido ver también en imágenes que utiliza para la formación de este torero que ustedes ven aquí. Veíamos antes el detalle que decía Justo Algaba de la montera, con todo este elemento aquí que no se podía ceñir, y cómo vemos que aquí también se puede ver cómo Sorolla se fijó en los más mínimos detalles para hacer su obra. Vemos cómo este personaje de aquí se corresponde con la imagen de Matías Lara Larita, torero fallecido en 1957, que en esa época, por supuesto, también torero, y vemos como no hay ninguna duda que era él. Aquí tenemos a Larita, además, con este traje tan característico bordado en azabache, que lo lleva también puesto aquí. Es decir, para hacer esta obra, Sorolla trabajó también el retrato, trabajó las imágenes de toreros reales. Incluso para la realización de esta imagen se ha querido ver quizá uno de los califas cordobeses, quizá Machaquito, porque se ha podido ver ciertas analogías con la figura, con algunos vestidos de torear, y se ha querido creer que quizá Sorolla también trabajó sobre la figura de Machaquito. Les quería mostrar y
y ya estamos concluyendo, porque como les digo, ya se está alargando mucho el acto y no quiero tampoco alargar más esta ponencia, cómo Sorolla, a lo largo de toda su vida, desde que era un adolescente hasta que realiza esta obra, que es la última obra taurina que Sorolla realiza, esta obra se hace en el año 1915, en el año 1920, es decir, 5 años después de la realización de esta obra, Sorolla sufre un ictus y no puede pintar más, y 3 años después fallece. Es decir, esta obra está pintada 5 años antes de este trágico suceso que lógicamente condicionó al Sorolla como hombre. Es la última obra taurina que hace. Nuevamente este es un cartel de esa época, del año 1905 de Sevilla. Pero realmente lo que les quería mostrar en esta ponencia es cómo la tauromaquia y Sorolla no son apariciones puntuales en momentos puntuales de su vida. Es una constante desde que es un adolescente hasta pocos años antes de dejar de pintar. A lo largo de toda su vida, la tauromaquia estuvo presente en momentos tremendamente importantes y, como están pudiendo ver o como han podido ver, hizo multitud de obras vinculadas con la tauromaquia. Y como les decía antes, no hacía falta que fuera aficionado, pero nadie puede dudar que conocía, que investigó, que valoró. Como no podía ser de otro modo, un artista era sensible a la tauromaquia y que fue un profundo conocedor de la tauromaquia, porque para hacer estas obras tuvo que conocer la tauromaquia. Y como les decía antes, creo que nadie puede dudar, especialmente cuando uno ve obras de estas características, que Sorolla y la tauromaquia merecen estar en un mismo lugar. Son 2 artes juntas, el toreo y la tauromaquia. Perdón, el toreo y la pintura, Sorolla y los toros. Y nada más, muchas gracias. Es ya tarde, me imagino, pero que, por supuesto, si alguien quiere hacer algún comentario o algo, yo con mucho gusto les puedo atender. Y si no, creo que igual ya nos hemos alargado un poco, pues si les parece, levantamos la sesión y nada más. Muchas gracias.